Escuchó el nombre Kansas City y risas, así que ya en un tono más serio, esta familia que me recibió ha sido muy amable, me ha tratado con mucho amor. Aprecio mucho que estén aquí, me da mucho gusto ver sus caras. Escuchamos de ustedes, les quiero decir que oramos por ustedes, recibimos noticias de las obras de las iglesias que se están levantando y que siguen perseverando en México, en diferentes estados. A mí me anima muchísimo venir a verlo en persona y verlos ustedes. Damos toda la gloria a Dios por eso. Ahora vamos a nuestro tema. Hay todo tipo de temas que podríamos tomar como el tema central el día de hoy a partir de la palabra. Podríamos estar aquí por horas hablando de cualquiera de los temas que pudiéramos haber escogido para el día de hoy. Pero uno de los temas centrales en la Biblia es la presencia de Dios. La realidad en la que vivimos hoy día es que el hombre ha pecado y ya está separado de la presencia especial de Dios. Así que el día de hoy quiero centrarme en 5 lugares o temas centrales en la Escritura donde vemos la presencia de Dios, la caída del hombre y después Dios restaurando al hombre a su presencia especial. El primer lugar donde vamos a ver esto es en el jardín del Edén, en el comienzo de la palabra. Vamos a comenzar en Génesis 2:7. Vamos, por favor, acompáñenme todos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y vamos a leer el texto. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Hay muchas cosas sobre las que podríamos hablar en este texto, pero lo que vamos a ver es cómo aquí está la presencia de Dios con el hombre en el jardín. Ese fue el estado original del hombre, estaba en la presencia de Dios desde el comienzo. Incluso después de la caída y la maldición que Dios pronunció sobre el hombre, lo vemos aún acercándose al hombre y manteniéndolo en su presencia en el jardín. Pero ¿qué es lo que pasa después? Sabemos que el hombre cayó y cayó por medio del pecado. Lo que lo separó de Dios fue el pecado. Así que vemos la caída en Génesis 3. Y otra cosa que vemos en Génesis 3 es la maldición que Dios pronuncia. Tenemos la maldición sobre la serpiente, la mujer y el hombre. ¿Y qué sigue después de la maldición? ¿Qué vemos? Nos lo dice Génesis capítulo 3, vamos todos a Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Vemos cómo el hombre está exiliado del jardín.
Y una vez que Dios aparta o excluye al hombre del jardín, ¿qué hace? Pone ángeles en las puertas y una espada flameante que las guarda. Dios ha expulsado al hombre de su presencia, lo ha separado de su presencia. Esta es la primera vez donde vemos la presencia de Dios en el jardín, el hombre pecando, y ahora Dios lo separa de su presencia. Ahora, el siguiente lugar donde vemos algo similar con la presencia de Dios es en el monte Sinaí. Aquí de nuevo vemos la presencia especial de Dios con el hombre. Sabemos que Abraham había tenido experiencias con Dios, había experimentado su presencia hasta cierto grado. Pero el siguiente lugar donde vemos su presencia especial en conformidad con su pacto es en el monte Sinaí. Ahora tenemos que notar algunas cosas acerca del monte Sinaí. Dios ya en este punto ya ha sido separado de Dios. Pasó en Génesis 3 en el jardín. Pero aquí vemos una ilustración o una manifestación de esta misma separación que ya había ocurrido. Dios manifestando su presencia en la cima del monte Sinaí. El monte Sinaí rodeado de humo por completo. Y la razón por eso es que Dios descendió sobre el monte en fuego, Éxodo 19. Pero a pesar de que Dios está ahí, su presencia especial está ahí, Dios no le permite al pueblo acercarse, no pueden acercarse a Él. Como leímos, ni siquiera podían ver la presencia de Dios realmente porque el monte estaba rodeado de humo que lo velaba. Hay rayos, centellas y amenazas. Era completamente inaccesible el monte, no podías ni acercarte a tocarlo. Dios baja y advierte al pueblo. La Biblia dice cómo Dios advirtió al pueblo que no intentaran subir el monte. Porque si siquiera tocaban el monte, morirían, perecerían. Había fuego por todos lados en el monte. Esto es algo familiar porque nos recuerda la espada flameante que guardaba el jardín. Y sabemos cómo el fuego revela la santidad de Dios, especialmente su santidad en justicia, en juzgar. Pero hay una diferencia principal, importante, entre la separación que vemos en el jardín del Edén y la separación que vemos aquí en el monte Sinaí. Dios aquí nos muestra que está a punto de restaurar al hombre a su presencia especial. La forma en que nos muestra esto es que elige a un solo hombre. Y ese hombre que él eligió es el único que él permite acercarse para tener comunión con él en el monte. Nadie más podía subir. La Biblia nos narra cómo Dios baja al monte y Moisés sube a la cima del monte a tener comunión con Dios. Moisés es designado el mediador para el pueblo de Israel. Y esto nos muestra cómo Dios está restaurando al hombre a una relación correcta con él de acuerdo a su promesa que dio en Génesis.
Tenemos que recordar cómo Dios había prometido que mandaría la semilla de la mujer. Un redentor viene. Y este es uno de los claros precursores, una de las claras ilustraciones o tipos de Cristo como mediador, acercando al hombre y reparando esa relación con Dios. Aquí vemos cómo Dios está avanzando en cumplir con la promesa que había hecho. Moisés es una figura, es un tipo, es una ilustración, un ejemplo del Mesías venidero. A pesar de que el hombre había sido separado de Dios, Dios está haciendo lo necesario para traerlo de vuelta a Él. Tenemos una foto incluso más clara en el siguiente punto. ¿Qué pasa en el Sinaí? Dios instituye el tabernáculo y el templo. Esto es lo que Dios le muestra a Moisés en la cima del monte Sinaí. Le da un patrón según el cual se debe construir un tabernáculo. ¿Cuál es el propósito de ese tabernáculo? No es el tabernáculo del hombre. El hombre no vive ahí. No es un tipo de protección para guardarse de la lluvia para el pueblo. Es un lugar para Dios establecer su presencia especial. Y por medio de esto Dios está comenzando a restaurar al hombre a su presencia especial. Incluso hay similitudes entre el tabernáculo, la tienda y el jardín del Edén. Recuerden cómo el tabernáculo realmente no era accesible para cualquier persona del pueblo. Incluso solo un hombre podía entrar al lugar santísimo. El velo separaba al hombre, al pueblo, de la presencia especial de Dios. Y recuerdan que estaba ilustrado o qué imagen había o qué imagen representaba el velo. Ángeles. De igual manera como habían ángeles guardando la entrada del Edén, habían ángeles en el velo. Tenemos la misma situación que había en el monte Sinaí, había solo un hombre elegido. Y este hombre había sido elegido para entrar al lugar santísimo, para traspasar el velo solo una vez al año. Ese era el sacerdote levítico. El sacerdocio levítico nos estaba revelando o prefigurando la venida del Mesías. Otra similitud que vemos en el tabernáculo es cómo Dios lo guardaba con fuego, igual como en el Edén. Y uno, si conoce su Biblia, tal vez diría, bueno, pues ¿dónde estaba el fuego guardando la entrada del tabernáculo? Pero ¿recuerdan qué pasa con Nadab y Abiú en Levítico 10? Ofrecen fuego extraño, una ofrenda no aprobada por Dios, no mandada por Dios. Y Dios los juzga con fuego. Así que esta misma ilustración se nos da en el tabernáculo. El hombre ha sido separado de Dios, pero Dios lo está restaurando, lo está trayendo de vuelta. Pero hasta ahora solo lo está haciendo a través de un mediador humano. Ahora, en cuarto lugar,
es la presencia de Dios en Cristo mismo. Esto es lo que prefiguraba el jardín del Edén. Esto es lo que prefiguraba el monte Sinaí. Esto es lo que prefiguraban el tabernáculo y el sacerdocio levítico. Porque lo que pasa con Cristo o en Cristo es que Dios viene a morar con nosotros. La conexión realmente se hace en Mateo 27, capítulo 27. Vamos todos a Mateo 27, versículo 51. Mateo 27, versículo 51. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuándo pasó eso? Pasó en el momento de la muerte de Cristo. Así que, ¿qué tenemos en el velo del templo? Tenemos ángeles guardando el lugar santísimo. El velo se rompe, los ángeles son removidos. El hombre en Cristo es restaurado a la presencia de Dios. Y lo que también vemos en Mateo 27 es que hay hombres resucitados, traídos de nuevo a la vida. Así que el hombre ya no está muriendo como estaba muriendo acercándose al monte Sinaí, en la base del monte Sinaí. ¿Por qué estaba muriendo el hombre en el monte Sinaí? Estaba muriendo por su pecado, por la condenación de la ley. Pero en Cristo tenemos perdón y en vez de morir en nuestros pecados, tenemos vida. Y tenemos algo aún mejor, hermanos y hermanas. Porque Cristo a lo largo de su ministerio afirma que Él es el templo mayor que el templo levítico. Cristo les dice a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Sabemos que no está hablando del edificio en ese lugar. Está hablando de sí mismo. Cristo es la presencia de Dios con nosotros en Isaías 7 y en Mateo 1. Nos dice que Cristo es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Así que es en Cristo que podemos ser restaurados a la presencia de Dios y solo en Cristo, no hay otro camino. Cristo es el templo, Él es la presencia de Dios con nosotros. Pero el detalle donde hay que prestar atención es que Cristo vive ahora en su iglesia. Y porque por medio de su Espíritu vive Cristo en su iglesia, su iglesia ahora es llamada también un templo. Pablo nos dice, el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo, la iglesia. Así que en la primera venida de Cristo ya comenzó la restauración a la presencia de Dios. Es un ya, pero todavía no. Ya hemos sido restaurados a la presencia de Dios. Pero ahí no se para, ahí no se detiene. Porque la restauración de nosotros pecadores a la presencia de Dios solo ha comenzado.
aún anticipamos y por fe miramos a la compleción de esa restauración. Vemos una ilustración muy clara del ya en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 24. Dice, más bien os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Lo que vemos en el versículo 22, el lenguaje es en el sentido perfecto. Es algo que ya pasó, es algo ya completado. En Cristo hemos sido restaurados a la presencia de Dios. Pero si fuéramos a Apocalipsis capítulo 21, en los versículos 9 al 13 vemos cómo estamos todavía a la espera de la compleción de esta obra, de la terminación, de la consumación de esta obra. What is it? 9 al 13. Apocalipsis 21 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Tenía un muro grande y alto, tenía 12 puertas y en las puertas había 12 ángeles y nombres inscritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas daban al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Ahora, vean cómo en el versículo 22 se nos dice que en esta ciudad celestial ya no veía ningún templo, no había ningún templo. Y lo que significa esto es que en esta ciudad ya no había un templo físico, no había un edificio que funcionara como templo en esta ciudad. Dios mismo es el templo en esta ciudad. Aquí es donde somos restaurados por completo y en esto esperamos, en esto tenemos fe. Ahora vamos a sumarizar lo que hemos cubierto hasta ahora. Recuerdan cómo Dios expulsó al hombre del Edén y de su presencia. Y Dios en Sinaí, en el tabernáculo, empezó a revelar un camino para ser restaurados. Y por fin Dios en Cristo, solo en Cristo, es que restaura por completo a los elegidos, a los creyentes, a la iglesia. Esa es la realidad presente, esa es la realidad de hoy. Pero hay un todavía no aquí, porque no ha completado del todo esta obra Dios.
Algunos puntos de aplicación. Es el Evangelio y solo el Evangelio que nos regresa a la presencia de Dios. Otra forma de decir eso es que solo es en Cristo que podemos regresar a la presencia de Dios. Pablo le dice a la iglesia, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y nos dice en Efesios, Jesús es aquel en quienes nosotros estamos siendo reconstruidos como tabernáculo. Y estamos siendo reconstruidos o construidos ¿para qué? Para morar con Dios en el Espíritu. Pero solo es el Evangelio que puede lograr esto. No son tus obras. No son la calidad de lo que sabes o tus pensamientos. Es solo la gracia libre de Dios por medio de Cristo. Ahora, el segundo punto de aplicación es que podemos experimentar esto ahora, aquí. Hay todo tipo de especulación hoy día sobre cómo se experimenta la presencia de Dios. Pero hay una respuesta muy simple. Experimentamos la presencia de Dios reunidos con la iglesia en este lugar. Experimentamos la presencia de Dios en la asamblea de los santos. Conocemos el pasaje que está en un contexto acerca de la disciplina de la iglesia, pero nos promete que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Eso es verdad para toda reunión de los santos. Pablo nos dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que llena y que es todo. ¿Qué tenemos en la iglesia, hermanos? ¿Qué ha instituido Dios para la iglesia local? La asamblea, el partir pan, la predicación de la palabra, la oración de los santos. Esto no es algo espectacular o llamativo. No hay mucho glamour en esto. Son cosas sencillas. Pero la Biblia nos dice que esta es la manera en la que experimentamos la presencia de Dios aquí y ahora. Así que ya estamos experimentando algún grado de la presencia de Dios, pero seguimos viendo hacia el todavía no, a una plenitud más poderosa de su presencia. Miramos a la venida de Cristo. Y es en ese punto cuando experimentaremos la plenitud de la restauración del hombre a Dios. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de júbilo? ¿No es ustedes en la presencia de Cristo en su venida? Eso es lo que Pablo pregunta de manera retórica a la iglesia en Tesalónica. Y claro que en Apocalipsis capítulo 21 es donde vemos la compleción, la plenitud de esta restauración. Donde Dios es la presencia especial y la presencia del templo.
y vivimos con Él para siempre. But we should be living, brothers and sisters, as if this is a reality for our future. Pero hermanos, tenemos que estar viviendo hoy en vista de esa realidad, a la luz de la eternidad, y que experimentaremos eso en el futuro. It makes no sense to profess this as your future destination No tiene ningún sentido que tú asegures que este es tu destino futuro, and then to walk out those doors luego salir por la puerta and then live as if you're going to hell. y vivir como si fueras camino al infierno. This is our future and we ought to live as if it's our future. Este es nuestro futuro, y si es nuestro futuro, tenemos que vivir hoy como si es así. We ought to be living as if we are in the presence of God, restored to Him, living in His kingdom. Tenemos que vivir a la luz de la presencia de Dios, restaurados a Él en su reino. Living according to His word. Vivir a la luz de su palabra. You're not going to get this from private revelations. Nada de esto viene por medio de revelaciones privadas. You're not going to get this from your best friend. No lo vas a recibir de ningún amigo tampoco. You're not going to get this from some religious figure on TV. Tampoco te lo va a traer ninguna figura religiosa en la tele. You're going to get this from the Word of God and the Word of God alone. Esto se obtiene en la palabra y solo en la palabra de Dios. That is our compass. That is our instruction. That is our comfort there in the Bible. Esa es nuestra guía, nuestra instrucción, nuestra consolación en la palabra. It reveals man's fallenness Revela nuestra pecaminosidad, el hecho que somos caídos, and it reveals the way in which man is restored. y revela el camino a la restauración a Dios en Cristo. And then it reveals how we ought to live in light of our restoration. Y después revela cómo tenemos que vivir todos los días a la luz de esta restauración. Esta es nuestra esperanza, hermanos y hermanas. Tenemos que vivir de manera consistente con esta esperanza. And I'll tell you, as I look around the room at all of your faces, Y les digo que volteando aquí al auditorio y viendo sus caras, to know that God is doing a work 1,600 miles away from where I live, el saber que Dios está realizando una obra a 1600 millas de donde yo vivo, very much encouraged to know that that hope is alive and well. me da mucho ánimo, me anima mucho ver que esta esperanza está viva aquí en esta iglesia. And my prayer is that hope continues to grow, that your faith continues to grow in the Lord Jesus. Mi oración es que su esperanza y su fe siga creciendo en el Señor Jesucristo, And that you grow in your maturity and your obedience in Him. y que crezcan en su madurez y su vida de obediencia hacia Él. Let's pray. Vamos a orar. Our God in heaven, Nuestro Padre Celestial, Father, Son, and Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, we come before you this afternoon to ask your blessing, venimos ante ti, Señor, para pedir tu bendición, that you would drive this hope of the Lord Jesus Christ and man's restoration into the presence of God, que penetres nuestro corazón con esta esperanza de restauración en Cristo y restauración a tu presencia especial. into the minds and hearts of the people, Penetra nuestras mentes, nuestros corazones con esta esperanza. that you would grow us together in grace and truth, Ayúdanos a crecer en gracia y en verdad. that you would grant us heavenly wisdom and knowledge, Danos sabiduría celestial, entendimiento. that our hope would be entirely vested in the Lord Jesus Christ, Señor, que toda nuestra esperanza esté solo en Cristo, and that we would go on to live consistently with that hope that we have in Him. y que vivamos de una manera consistente con la esperanza que tenemos en Él. In the name of Jesus, we pray. Amen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que esto fue tan solo la introducción, ¿no? Algunos ya se pusieron nerviosos.